Jeremías capítulo 6, quiero que tenga usted ahí, en este día maravilloso, precioso. Damos gracias a Dios, cada uno de ustedes que se hizo presente hoy. En medio del trajín de la vida, del trabajo que afrontamos diariamente, es bueno hacer stop, hacer altos en la vida, pararse. Es bueno retirarse a un lado como para poder meditar. Mire, los altos en Dios son buenos. ¿Por qué? Porque eso nos permite revisar mejor nuestros caminos. A veces es necesario pararse y mirarse y decir cómo estoy procediendo en la vida, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en mi servicio. Es muy importante hacer frenos, callarse pues. A veces es bueno hacer retiros de silencio. Me acuerdo que una de las tareas que hice una vez es un retiro de silencio. Todo el día, desde las 6 hasta las 4 de la tarde, guardar silencio. Y luego de ese silencio escribir una carta a Dios de cómo me siento, de cómo me sentía. Y es tan deleitoso porque al estar en esa comunión es como un retiro, ¿no? Personal. Dios le habla a uno bastante, porque como no tiene con quién platicar, y lógicamente tiene que retirarse a un lado donde nadie lo vaya a intervenir. Y es lindo hacer altos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que los caminos que estamos llevando son los correctos, o son los mejores, o los más apropiados en nuestra vida. Y a veces tal vez no es así. Que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de perdición y muerte. Quiere decir que hay gente que piensa que sus caminos lo van a llevar incluso hasta el cielo. Mucha gente piensa así. Y piensa de que al morir Dios se lo va a llevar al cielo. Y no ha pesado su vida verdaderamente delante de Dios. Como muchos creen que todos somos hijos de Dios y que a todos los trata de la misma forma, ¿verdad? Y no necesariamente es así. Somos criados por Dios, lógicamente, pero no todos somos hijos de Dios. Porque el ser hijo de Dios parte desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Dice que aquel que le recibe lo adopta como hijo de Dios. Ahí es donde empieza la verdadera familiaridad de Él hacia una persona, ¿verdad? Porque ha venido caído por el pecado que cometió Adán. Claro, a veces los resultados que estamos viendo en nuestra vida nos hace sentir que no deberíamos tener altos, ¿verdad? Porque vemos resultados, vemos que la vida se torna abundante y pensamos que no tendríamos que hacer altos. Pero dentro de todos los moveres que tengamos dentro de la vida, siempre es bueno tener altos. Por eso cuando usted va al Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que los patriarcas hacían altos para meditar, se levantaban temprano, y que es una de las mejores ejercicios que uno puede hacer, ¿verdad? Las madrugadas, si tiene un lugar donde pueda salir y ver, es muy bonito hacer un alto en las madrugadas, o en las tardes, o depende cómo sean sus horarios, es muy bueno hacerlo. Lo tremendo es que en la vida de Dios, los altos son necesarios porque Él quiere que alcancemos un mayor descanso en Él. Una de las cosas que debemos de buscar es ese descanso, porque en medio de todo el trajín de la vida se necesita un descanso del alma, no tanto en el cuerpo, porque si tú puedes lograr descansar en el alma, pues el cuerpo se va a adecuar, no hay problema. Porque al darle descanso al alma, las presiones de la vida no te van a afectar, quiere decir, no te van a deprimir como suele deprimirse el mundo,
sino que lo que va a hacer es que te va a dar regulamiento, vas a poder pensar, vas a poder regular, porque el alma necesita ciertos descansos para poder evaluar. Como la Biblia dice: venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando un alma no está tan descansada, entonces puede tener el peligro de colapsar, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de cuidar delante del Señor, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, a veces los resultados debemos de tener cuidado. Lo tremendo es que en la vida de Dios, entonces los saltos son necesarios porque Él quiere que alcancemos ese descanso de alma, ¿no? Por eso dice Jeremías, y por eso le quería leer Jeremías 6:16, que dice así: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaré descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Miren la rebelión que tenía en ese entonces el pueblo, hermano. El Señor quería que ellos aprendieran a tener altos. Se lo aseguro que si ellos hubieran tenido un alto, un stop ahí en el desierto, hubiera sido deleitoso, porque tal vez se hubieran recordado del cruce del Mar Rojo. Tal vez se hubieran recordado de Faraón hundido con todos sus ejércitos en el Mar Rojo. Hubieran visto las maravillas que el Señor hizo en Egipto para liberarlos. Porque a veces es bueno mirar las promesas más que el problema. Algún momento le voy a hablar de cómo mirar las promesas antes de mirar el problema, se nos va a hacer más fácil la vida. Pero note acá, este versículo nos habla de los altos que debemos de tener en la vida de Dios. Por eso dice: paraos en los caminos. ¿Por qué? Porque hay muchas direcciones, hay muchas opciones, hay muchas ofertas dentro del camino. Y hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero como le dije, son de perdición y muerte. Como cuando uno habla con una persona que no conoce a Dios realmente, ¿verdad? Uno se da cuenta del ego, del orgullo que tiene la persona, y porque quizás ha leído un poquito de la palabra, y yo a veces me quedo callado cuando veo unas definiciones que incluso dentro de mi familia, que los he examinado, me doy cuenta que están súper errados. Y que en el momento que, por supuesto, Dios me habla y busco el momento como para introducirme, ahí trato de corregir algunas cosas por la experiencia que tengo y porque he leído quizás más que ellos la Biblia, y ese es mi trabajo. Y uno oye a las personas y a veces calla hasta que llegue el momento, porque si yo en ese momento lo refuto, puede ser que pierda esa alma, porque tal vez está en su propio ego y no voy a tratar y no voy a poder introducirme a donde yo quisiera introducirme. A veces yo espero los momentos para poder hablar con las personas. No me acelero tanto rápidamente en ciertos momentos, sino que busco la oportunidad, o mejor dicho, la guianza del Espíritu cuando me dice ahora. A veces me ha tocado en los aviones, que a veces tengo que viajar 18 horas en un avión, imagínese usted cuánto tiempo. Y a veces no hablo, póngale por 6, 7 horas, no digo absolutamente nada. Pero llega un momento en que en esos altos las personas le preguntan a uno, porque hay personas que quieren interactuar con uno, y le preguntan: ¿usted quién es? ¿De dónde es? ¿Y qué hace? Esto y lo otro. Bueno, y ahí sí ya de una vez, ¿verdad? Me ha dado mucho éxito el Señor hablando con las personas, pero sé callar mucho tiempo, esperando el momento que yo sé que si el momento que Él me abre la puerta Él no va a tener excusa de que yo le pueda decir lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo puedo tener de Dios. Y es muy importante, a mí me ha dado muchos resultados. Por supuesto que no es una sola fórmula la que uno puede usar. Hay momentos que es más rápido que otros, depende de cómo el Espíritu Santo lo guía a uno. Yo me he encontrado con hombres ateos que han ido, empresarios,
¿verdad?, de España, por ejemplo. España es un territorio bien difícil de predicar el Evangelio, por la mentalidad que tienen acerca del Evangelio, ¿verdad? Muchos de ellos son religiosos, pero a morir. Pero a medida que uno interactúa con ellos, se da cuenta de que es muy fácil llevarlos al convencimiento de la palabra, porque tienen conocimiento. Entonces te salen ellos con cosas científicas, con cosas de la ciencia, te salen con muchas cosas como menospreciando al Dios que nosotros adoramos. Pero cuando uno les habla que el Dios que nosotros adoramos es matemático, porque en realidad nuestro Dios es matemático, porque la Biblia, realmente la Biblia hebrea, por ejemplo, está escrita con números y con letras. O sea, en cada letra hay un número. Y la numerología bíblica es impresionante cuando uno la conoce y se da cuenta de cómo los números dentro de la Biblia espiritualmente tienen mucho que ver dentro de la vida del hombre, ¿verdad? Porque Dios siempre se movió con números, con el 7, se movió con el 40, se movió con el 10, se movió con el 3, se movió con el 1, y todos esos números, con el 5, con el 6, y así podemos citar todos los números estos, tienen un significado que realmente tiene una gran amplitud de conocimiento. Entonces, cuando uno empieza a hablarle a esa gente de que Dios habla de la química, que Dios habla de la biología, que Dios habla de la evolución, que en la Biblia puede encontrar, hermano, cosas extraterrestres, puede encontrar un montón de cosas. Y ¿cómo? Yo nunca he oído tal cosa. Pues usted por nunca la ha oído, pero lo dice la Biblia. Y ahí la gente ya se pone más interesada. Pero cuando uno llega a bombardearnos directamente, tal vez no comprenden. Recuerde que hay gente que son diferentes pescados. Por eso las pescas son diferentes en el mismo mundo. Hay pesca, que algún día le voy a hablar a los evangelistas también, y aquí también, porque creo que todos necesitamos saber eso, de la pesca de anzuelo, que es con la pesca de anzuelo, solo esa es la pesca personal, ¿no? Es una pesca donde se agarran pescados, ¿verdad? Pero se agarra de a uno. Esa es la pesca, hermano, no es tan productiva, pero sí es efectiva, porque uno va y con el anzuelo pesca, ¿no? La otra pesca es con atarraya, cuando vamos al evangelismo y llevamos la red, cuando se ponen 2, 3, 4 o 5 en el mar, tiran la red y agarran un sinfín de pescados en la red. Ese es otro tipo de evangelismo, porque llevamos muchos. Pero está una que es la que usaba Pablo con los reyes, que es la pesca con arpón. La pesca con arpón no cualquiera puede pescar, porque puede matar hasta el mismo, y una ballena se lo puede llevar si es posible. Pero con el arpón se pesca ballenas, se pesca tiburones, se pesca monstruos marinos, como habla la Biblia, ¿verdad? Ballenas, eso hay que saberlo hacer. Y esa pesca es cuando tú te agarras con un universitario, con un tipo que según él se la cree toda, con un ateo, con personas intelectuales. Hay muchas personas intelectuales que con sabiduría humana o con sabiduría diabólica, ¿verdad? Con esos tienes que usar el arpón espiritual y saber no enojarte tan rápido, porque ese tipo de personas, como es usada mucho por el diablo, que también le mete su sabiduría diabólica, ¿verdad? Trata de poderte poner en jaque. Te hace preguntas muy inteligentes para ver si tú puedes reaccionar a ese tipo de preguntas. Lo lindo es que la Biblia, y es que eso, aquellos que amamos, yo amo mucho el hablar de ese tipo, con ese tipo de personas, porque la Biblia es pero extraordinaria. Y uno puede citarle pasajes desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y eso es efectivo. Pablo mismo dice que el rey Agripa, que tenía conocimiento, era un rey muy ampliamente
con conocimiento, dijo: Pablo, la verdad, por poco me convence de ese evangelio, porque lo escuchó, lo oyó y no fue a malmatarlo. O sea, no se enojó, pues, porque hay muchos que van a los parques, a los hospitales a pelear. No sé si usted ha visto a gente que pelea bastante. Yo sí los he visto, hermano. Empiezan a discutir y casi se agarran a trompada. No le haga caso a eso, hermano. Tenga cuidado, que Satanás es muy astuto. Si Satanás logra enojarte en esos momentos, porque tú estás en el terreno tremendo de evangelismo, no es tan fácil. Te lo digo, que evangelizar hay que tener valor para pararse en una esquina. Eso es admirable totalmente. Yo admiro ese tipo de personas. Por eso dice: paraos en los caminos, porque hay muchas direcciones, opciones y ofertas que van a venir. También nos dice que miremos y preguntemos, preguntemos por los resultados buenos de los primeros creyentes. Por eso dice: no codiciéis lo que ellos codiciaron, sino la Biblia muestra que preguntemos en la Biblia. Y Dios, hermano, te va a llevar, si tú has leído la palabra, te va a llevar a pasajes que tú nunca te ibas a imaginar que los ibas a recordar en la vida. También este versículo nos da a entender que hubieron caminos que no tuvieron resultados, no tuvieron muy buenos resultados, como los caminos que tomaron aquellos 600,000 personas que salieron de Egipto y quedaron tendidas en el desierto. Y así muchos, ¿verdad?, que vemos en la Biblia que al tomar caminos, hermano, equivocados, cayeron en la trampa del enemigo y murieron. Y otros tuvieron juicios, ¿verdad?, severos de parte de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de los caminos por los cuales vamos a conducirnos. Por eso dice: preguntad cuál es el buen camino y andar por él. Si tú sabes que hay un buen camino que le está dando resultado a alguien que ama a Dios, entonces yo quiero ese camino. Pablo decía: por eso sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Que si a este hombre o a esta mujer le está dando resultado un camino, entonces yo quiero seguir ese camino. ¿Qué hace ese hombre para que ese camino le dé resultado? ¿O qué hace esa mujer para que ese camino le esté dando resultado? Yo quiero ese tipo de ejemplos, para que así, de esa manera, Dios pueda glorificarse. Por eso dice: preguntad cuál es el buen camino. Ahora, el objetivo de los altos en Dios es para que nuestra vida tenga un descanso, tenga un refrigerio, porque eso es lo que se alcanza en el Evangelio. En el Evangelio llega un momento en la vida que uno logra encontrar un equilibrio. Cuando tú logres encontrar el equilibrio, tú lo vas a sentir. ¿Cuál va a ser la señal de que has encontrado el equilibrio en Dios? La señal va a ser que truene, llueva o relampaguee, nadie te va a sacar del camino. Es decir, no ha nacido diablo que te pueda botar ni destruir. Quizás derribar, eso sí puede pasar, porque Pablo mismo lo confiesa, y era un hombre que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Y como dice ese versículo, Filipenses 4:13, si no me equivoco, todo es posible, dice Pablo hablando, para mí el Evangelio, espérense, me voy a ordenar, se lo acabo de decir, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y cuando uno va a la vida de él, no es que todo lo podía, no, él pasó tristezas, pasó necesidades, pasó hambre, pasó cosas duras en su vida, miren, pero cantidad de cosas. Pasó traiciones, tuvo en traiciones, estuvo en el abismo, estuvo en el mar, un montón de cosas raras que le pasaron. Una vez lo picó hasta una serpiente. Y
Le podría contar otra vez, lo sacaron muerto de un lugar a pedrada, pero él decía, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Porque él ya había encontrado el equilibrio. Cuando tú encuentras un equilibrio, uno lo siente diferente, es como que siente el marcaje que el Espíritu Santo ha hecho en uno. Es decir, tú sabes que aunque te hayan derribado, nunca te van a destruir. Como Pablo decía, derribado, sí, pero no destruido. Y si no es que me voy a quedar ahí, quizás me pueda tambalear unos 4 días, ¿verdad? Póngale una semana, ¿verdad? Pero me voy a levantar el otro día. A todos nos pasa, no crea, a todos. Solo que una cosa es el bajón y otra cosa es la deprimencia. El bajón puede durar 4 o 5 días, o póngale 7 para poner un número de perfección espiritual, pero luego tú dices, no, yo no puedo estar en este estado, pues yo tengo un Dios grandotote que me puede sacar. Entonces empiezas a pensar más en las promesas. Quizás de eso lo voy a hablar la próxima vez. Empiezas a pensar más en las promesas que en el problema. Entonces las promesas te inundan de tal manera que tú mejor prefieres creer en Dios. Decir, no importa, como decía Pablo, sea que viva o que muera, del Señor soy. El enemigo no tiene ventaja. ¿Me entienden lo que le trato de decir? Hermano, no hay un mejor refrigerio que descubrir una clave que nos va a traer un mayor éxito a nuestra vida, un mayor descanso. Si una cosa debe de aprender el creyente es a descansar, pero siempre en las promesas. Por eso yo creo que el Padre nos está haciendo una señal de alto, de stop a la iglesia, para que vea el buen camino que Jesucristo le mostró a los primeros creyentes. Yo cuando descubrí eso hace muchos años, ¿verdad? De qué fue lo que mostró Cristo y qué es lo que quería Cristo cuando empezó a manifestarse al pueblo. Porque recuerden que el Señor pasó como 30 años sin que se descubriera que era Jesús. 30 años. En 30 años había enfermos, paralíticos, muertos, había gente endemoniada. 0. No se oye en la Biblia que sanó a nadie. ¿Oyó eso? 30 años. Y en 3 años hizo, hermano, lo que en esos 30 nunca había hecho. Pero cuando empezó el ministerio, cuando fue el tiempo exacto de la profecía, Él vino y hizo algo tremendo, que por supuesto muy pocos quizás han recibido esa revelación, y yo sé muy bien que no, porque he ministrado cientos de ministros. Dios me ha dado la dicha, la posibilidad de poder hablar con cientos de ministros, ¿verdad? Y hemos tenido reuniones, congresos, y etcétera, ¿no? En diferentes países. Y he visto que una de las cosas que hace, pónganle unos 30 años, ahora, incluso aunque muchos se ponen ministerios apostólicos y proféticos, ¿verdad? Pero sé que en realidad lo puedo percibir cuando uno platica con ellos o los examina, que no han realmente adoptado lo que el Señor ha querido plasmar cuando Él vino. Yo en Colombia les decía a los hermanos, hace mucho tiempo, 2001 creo, estuvimos allá con Claudio. ¿Te acordás, Claudio, allá? 2003, ¿verdad? Estuvimos allá con 800 pastores, por ejemplo. Y yo les decía de que nosotros predicamos a Cristo, pero en realidad no conocemos qué es lo que quiso hacer Cristo en nuestras mentes. ¿Qué es lo que Él quería plasmar? ¿Qué es lo que quería que conociéramos? Es decir, tendríamos que haber hecho un alto y meditar la biografía de nuestro Señor Jesucristo.
qué es lo que quería conseguir él, y que lo consiguió, por supuesto, pero hubiera sido tenaz o más tenaz si lo conociéramos realmente qué fue lo que quiso implantar. Por eso yo creo que el Padre nos está haciendo ese alto hoy, una vez más, para la iglesia, para que vea el buen camino que Jesucristo le mostró a los primeros creyentes, y que nosotros admiramos a los primeros creyentes. Mucha iglesia de Cristo en el mundo admira a los Felipes, admira a los Bernabé, admira a los Estebanes, admira a los Pablos, admira a los Titos, admira a los Timoteos, que hasta seminarios se han hecho de Timoteo, admira, hermano querido, a los apóstoles, admira a muchos tremendos hombres de Dios, y admira a la iglesia. Que dice la Biblia, y que a mí eso me impactó cuando yo leí la Biblia, cuando dice que la iglesia de ese principio era de un corazón y un alma, cuando convivían juntos, y todo era de común para todos. O sea que aunque habían problemas, porque también la Biblia registra que habían problemas, la gente se arreglaba bien rápido, y rápido volvía a la comunión, a sus privilegios, rápido volvía a servirle a Dios. Pero es impresionante la señal de alto que el Padre quería y quiere que la iglesia tenga. Mire, Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie disfrutará. Se lo voy a parafrasear para que lo entienda, porque aquí les voy a desarrollar lo que le quiero desarrollar. Repito, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie disfrutará las bendiciones del reino que da el Padre si no es por mí, dijo Él. Así dijo. Ahora, si quiere, le digo el versículo como dice, para que usted mire que lo que parafraseé es correcto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, nadie va a ir a conocer esas bendiciones del Padre, del reino, si no me conoce cómo yo estoy actuando y cómo yo actué. Ahora, yo creo que a muchos hermanos de esta congregación, Dios nos está haciendo un alto para que miremos lo grandioso que es tener una mente de reino, que es tener una mente apostólica. Benditos somos todos aquellos que somos ministrados por un verdadero ministerio apostólico. Yo fui ministrado por un verdadero ministerio apostólico. Y ahora que he hecho la mirada hacia atrás a los añales que han pasado, digo, Dios mío, gracias. Porque tuve la dicha de tener hombres de Dios que ya no están en la tierra, que están con el Señor, pero que realmente eran verdaderos apóstoles. Mire, Dios en este último tiempo está ministrando a través de mentes apostólicas. ¿Por qué? Porque esa mente, que es la que afectó a la iglesia al principio, esa mente afecta generaciones. Esa mente afecta países, afecta ciudades, afecta barrios, afecta familias, afecta personas. A mí me afectó en gran manera positivamente, pero porque permití que me afectara esa mentalidad. Y esa mentalidad me ha hecho cruzar ríos, me ha hecho cruzar montañas, me ha hecho cruzar muchas cosas que no terminaría en esta noche de hablarles ni de decirles. Esa mente es una mente tan tremenda, porque es la mente que el Señor quería plasmar. Quería que la iglesia pudiera adoptarlo desde el principio. E incluso fue tan osado el Señor que agarró 12 hombres inexpertos, carnales, brutales, raros, traicioneros. Un día le voy a hablar acerca de cada área que tenía cada apóstol. Cada apóstol tenía cada área tan tremenda, hermano.
y tan imperfectos como lo somos todos nosotros, porque Dios perfecciona imperfectos con gente imperfecta. Pero que a medida que va desarrollándose, va desarrollando el potencial. Pero es tremendo cómo Él empezó a trabajar y agarró 12. 12 era la congregación del Señor. Solo 12 hombres. Y mire que el Señor, wow, Él, hermano, cuando predicaba, multitudes lo oían. Pero su congregación era solo 12. Pero esos 12 que agarró, malucos total, pero malucos en gran manera, hombres terribles. Sin embargo, Dios los trabajó, aunque ni siquiera lo entendían, ni siquiera sabían qué era la mente apostólica, pero Él los denominó apóstoles. Claro, después que murió el Señor, resucitó. Ahí dice que les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Es decir, ellos los 3 años y medio nunca lo habían entendido. Y dormían con Él, comían con Él, miraban los milagros. Pero su mente estaba topada. No podían ver qué clase de persona estaba frente a ellos. Y hermano, es impresionante. Dormían con el Señor. Qué bárbaro, ¿no? Tener frente a alguien que realmente era Dios y no poderlo discernir hasta que se murió. Yo creo que muchos han dicho: Dios mío, ¿por qué no aprovechamos estos 3 años y medio que estuvo con nosotros? ¿Cómo no lo exprimimos? ¿Cómo no? Hermano, era impresionante. Si usted se pone a pensar, póngase a pensar. La Biblia registra que el Señor llamó a estos y le metió su mente, que era la mente apostólica. Mire, y Dios en este último tiempo está ministrando a través de hombres, porque así como empezó la iglesia con mente apostólica, va a terminar. Pero también van a haber falsos, que es la mayoría. ¿Por qué? Porque Dios en este último tiempo lo está haciendo así, porque esa mente afecta todo tipo de personas. ¿Por qué le digo esto? Porque en las personas se producen cambios y grandes transformaciones. Yo he visto grandes cambios en personas, hermano, que jamás alguien pudiera decir que esa persona cambiaría. Por eso, hermano, el Señor quiere traer su reino a la tierra, porque eso va a cambiar el planeta. Y ahora que se está desarrollando todo lo que estamos viendo, wow, es tremendo. Tengo que hablarle de eso, hermano. Está caliente la cosa. Claro, antes que se instaure el reino literal, Dios hoy lo está poniendo en el corazón de las personas para que haya descanso en su alma. Porque en medio de la tribulación, en medio de la guerra, de los terremotos, del hambre, en medio de todo lo que está sucediendo, el único que debe tener descanso es el cristiano. Por eso el diseño de enviar la mente de reino, la mente apostólica, fue del Padre. Y yo creo que ese versículo muy pocos lo han leído o se han puesto a pensar. Y fue la mente apostólica. Usted sabe que la mente apostólica fue un diseño del Padre, del que escribió las leyes, de aquel que dictó y con su propio dedo hizo las leyes, la Torá, si quiere ponerlo más abiertamente. Ese diseño fue hecho por el Padre, el introducir su mente apostólica. Después introdujo Cristo su mente apostólica dentro, se la quiero poner bien, dentro del ministerio a desarrollar. O sea, dentro del trabajo que le tocó a cada uno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero los tres, ¿verdad?, tuvieron innegablemente, hermano, a bien meter la mente apostólica. Por eso es que ahora podemos explicar
a los que no entienden que hay apóstoles verdaderos, por todos los falsos que hay, por supuesto, que hay apóstoles del Padre, que el único es Cristo. Hay apóstoles de Cristo, que son únicos, 12, no van a haber más. Y hay apóstoles del Espíritu, empezando con Pablo y hasta los últimos que estamos ministrando en este tiempo. Estoy hablando de apóstoles verdaderos. Entonces, el diseño empezó con el Padre, y por eso dice la Biblia, y lógicamente cuando usted va al Antiguo Testamento no lo mira. Pero mire cómo dice este versículo del Nuevo Testamento, hablando del Padre. Capítulo 11, versículo, vamos a ver, 49, 11:49 dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, ¿oyó? Y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. ¿Oyó? ¿Oyó? Qué maravilla, hermano. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno mira este versículo. Porque si usted nota, el primer apóstol del Padre, como le dije, fue Jesucristo. Dios hecho carne. Pues Dios mismo pues bajó para que de esa manera nosotros pudiéramos entender que el objetivo principal del Padre era enviar esa mente a los creyentes. Recuerde, Jesús nunca ordenó, escuche, nunca ordenó ministros para cualquier otro oficio que no fuera de mente apostólica. Él no ordenó, ¿verdad?, maestros, profetas, no. Si usted lo estudia, nunca lo hizo. Claro, después el Padre, por el Espíritu Santo, llamó más apóstoles, llamó más profetas, maestros, evangelistas y pastores, para que edifiquen la iglesia, pero que la edifiquen con mente apostólica. Quiere decir que tenemos que tener pastores con mente apostólica, profetas con mente apostólica. Debo de tener gente, hermano, maestros con mente apostólica, evangelistas con mente apostólica. Eso van a cambiar la historia de la iglesia donde se congregan. Claro, entonces, a veces en un stop alto debemos de mirar cómo arrancó el diseño del Padre al comienzo de la iglesia de Cristo. ¿Cómo arrancó? Arrancó de esa manera. Arrancó con mentes así. Mire, la señal del stop, del alto, que está haciendo Dios por medio del Espíritu Santo, es porque están surgiendo en el mundo una compañía apostólica que va a afectar el planeta, que va a afectar barrios como este. Nosotros, con la bendición que tenemos de mente apostólica, debemos de afectar este barrio. Debemos de cambiar incluso de pensar, de vida, de ver la vida, de verla de otra manera, como la mira la palabra del Señor, de preguntar de los resultados que tuvo la iglesia del principio. Y eso va a hacer que entres a otro nivel. Mire, la señal es esa. Ahora, ser contado entre la familia apostólica, eso sí, trae mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. El ministerio apostólico trae mucha responsabilidad. Primero hacia él, porque es un ministerio tan honroso que es mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad en un discípulo marca la diferencia de un creyente a otro creyente. Sí, no es que ese creyente tenga más oportunidad, no, sino tiene que ver con la responsabilidad que tiene de ver las cosas de Dios. Y yo creo que el momento que usted sienta esa responsabilidad, como llevar el pan a su casa, como, hermano querido, cuidar a sus hijos, como cuidar su vida personal, eso es muy diferente.
¿Ah? Y eso es tremendo porque la responsabilidad es clave dentro de la vida de la familia apostólica. Y eso es lo que son diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque la responsabilidad en un discípulo marca la diferencia. Por eso en muchos, en Hechos, el libro de los Hechos, la compañía apostólica de cristianos era una fuerza poderosa en la iglesia y cosechadores efectivos. Mire, por ejemplo, en Hechos 11, vemos ahí una experiencia. Hechos 11, vamos a ver, 11 del 19 al 21. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaban la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtieron al Señor. ¿Oyó? Dios estaba con la compañía de discípulos apostólicos y muchos se convertían. Entonces, el próximo mover de Dios se va a mirar en la iglesia cuando surja la compañía apostólica, gente con mente apostólica. Ahí se va a ver la diferencia. Gente con mente apostólica predicando en las calles, predicando en las esquinas. Que la gente se pare y diga, bueno, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué es esto? Con sabiduría. ¿Qué es esto? Con inteligencia, con astucia. Porque así sucedía allá. Y había que predicar el evangelio en Jerusalén, hermano. En Israel, Dios mío, no cualquiera aceptaba si todos eran ortodoxos, sumergidos a la ley. Pero cuando oían a un Felipe, cuando oían a un Esteban, que ni apóstoles eran, pero sí tenían mente apostólica, esos marcaban la diferencia. Y eso es lo que desea Dios. Dios estaba con la compañía. Entonces el próximo mover es así. Claro, se necesita un alto para que todos trabajemos coordinadamente. ¿Por qué le digo esto? Porque esto sucedió en la iglesia del principio. Ellos trabajaron coordinadamente y por eso se escogieron 7 diáconos. 7. Pero qué tremendo cuando uno estudia esos 7, hermano. Lo impresionante es que estos 7 diáconos con mente de reino apostólica movían masas, no solo para atender necesidades, sino para ser usados personalmente. Los apóstoles vieron que dentro de esa iglesia que se estaba formando, habían hombres con mentalidad apostólica, habían mujeres con mentalidad apostólica. Y es impresionante cuando en Hechos 6, por ejemplo, vemos a Felipe, cuando dice Hechos 6, 5 y 6, Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Mire qué tremendo. Esto era lo que sucedía en la compañía de discípulos comprometidos con el reino y con la obra de Dios. Porque hay que comprometerse con la obra de Dios. No podemos, hermanos, ser promovidos nunca si no tenemos un compromiso. No, porque Dios, por lo general, vemos en la Biblia, siempre
siempre buscó gente comprometida. Y por lo general siempre gente trabajadora, gente responsable. Porque él sabe que esa gente responsable, ¿verdad?, nunca va a dejar su trabajo. Ese va a poner en alto el nombre del Señor. Siempre, si usted se da cuenta, todos los llamados los agarró trabajando. Digo, no, ya no quiero que trabaje ahí, venga para acá. Ya, y trabajo tremendo, ser pescador, wow. La venta de pescado siempre ha sido, hermano, bien cara. ¿Ah? Ahí estaban los hermanos, vengan. Después agarró, hermano, a otro, a Lucas, que era médico, por ejemplo. También. Después a los otros, ¿verdad?, que eran tremendos, ¿verdad?, recaudadores de impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, si usted nota, esto era lo que sucedía en la iglesia. Lo impresionante es que estos 7 diáconos con mente de reino apostólica movían este tipo de cosas. Incluso no le leí el versículo, el 8, 6:8, dice, sí, 6:8 de hecho dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Oyó? ¿Notó eso? Esto era lo que sucedía en la compañía de discípulos de este calibre. Lo impresionante es que Esteban no era un apóstol, pero era un creyente apostólico, como Felipe. Incluso había una serie de jóvenes que andaban con Pedro, por ejemplo, que lo menciona la Biblia, que fueron los que enterraron a Ananías y enterraron a Zafira. Ahí están los jóvenes que enterraron a tu esposo, le dijeron a Zafira, y andaban con ellos. De ahí es donde aparecen los grandes relevos, ¿verdad?, apostólicos. Y a medida que vino la historia pasando, ¿no?, el diablo quiso oscurecer. Y en una época de oscurantismo apagó el ministerio apostólico y profético. Porque hace 30 años atrás, o 35, póngale, hablar de apóstoles y profetas era pecado, hermano, casi. No existían. La religión solo aceptaba pastores, evangelistas, y aceptaba, hermano querido, maestros. Pero que le dijera que un apóstol, ¿apóstol de qué? Recuerdo que yo vine hace 30 años, casi acá, y cuando hablamos por primera vez, hicimos un evento apostólico en un club, que llegó mucha gente, innegablemente que fue el primer evento que hicimos. Nos tildaban de herejes, como apóstoles. ¿Quiénes son estos tipos que de apóstoles? Si no, apóstoles no existen. Y todos esos que nos criticaron en ese tiempo ahora se llaman apóstoles, porque se dieron cuenta de que sí, Dios en el último tiempo va a restaurar, ¿verdad?, ese ministerio. Y también el enemigo, por supuesto, tiene sus hijos diabólicos para que también, hermano, puedan ejercer, entre comillas, el apostolado. Pero nosotros vamos a ver gloria tremenda, porque se va a despertar y se está despertando esa mente. Pero lógicamente se cubrió por muchos años, hermano, por muchos años. Y en todo Sudamérica y Centroamérica era terrible hablar. Nosotros tuvimos la dicha de tener, por supuesto, nuestro padre espiritual en general, el doctor Otoniel Ríos Paredes, ¿verdad?, que lo tildaban innegablemente en ese entonces. Era una novedad tremenda, que de apóstol, el único que era de ahí. Muchos renunciaron, pero los que oímos, ¿verdad?, ese tipo de hombres, tremendo, hermano. Al principio, por supuesto, uno no entendía, no comprendía. Yo me recuerdo que no le entendía, pues, mejor dicho. Entonces, pero cuando yo empecé a entender
y empecé a adoptar la mente apostólica. ¡Jala! Dije yo, ¡qué tremendo! De ahí en adelante jamás perdí esa línea apostólica. ¿Por qué? Porque es algo que transforma. Esa mente le transforma. Y aprendí tanto que hasta escribí un libro, ¿verdad?, que se llama La mente y el evangelio apostólico, y los diferentes tipos de apóstoles y profetas del nuevo pacto, porque a veces hay que entender eso también, porque a veces adoptamos la mente profética pero del antiguo pacto, no del nuevo pacto. Aunque es profeta, es muy distinto un profeta del antiguo a un profeta del nuevo. Y también todo eso debe de aprenderlo uno, esas mentes, ¿verdad?, apostólicas y proféticas. ¿Cómo cambió? Porque antes se era profeta y el profeta era el que dirigía al rey, al patriarca, ¿verdad?, al líder. Pero cuando en la nueva economía, en el nuevo pacto, Dios, hermano, ahora puso primeramente apóstoles, luego en segundo lugar profetas, para que hubiera una regulación. Y es impresionante cuando uno entiende todas esas cositas pequeñas, pero que son cosas que transforman totalmente la vida del hombre. Entonces, había una compañía de cristianos que hacían funciones apostólicas, aunque no tenían el oficio de apóstoles, como también lo fue Ananías. Ananías era un discípulo desconocido que solo una vez se menciona en la Biblia, pero un día estaba orando, dice la Biblia, y cerca de ahí, a la mano derecha, así se llamaba la calle, estaba Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo de Tarso, ¿verdad? Un asesino que perseguía a la iglesia y que todo el mundo lo conocía. Los discípulos, la iglesia, ya en la iglesia se había anunciado, miren, tengan cuidado con ese Saulo de Tarso, ese fariseo de fariseos. Tengan cuidado porque ese tipo anda matando a todos los cristianos. Pero un día Dios lo transformó, lo cambió y lo cegó, lo dejó ciego. Y estaba allí en un cuarto allá tirado. Y Ananías estaba orando en su casa y de repente se le dio una visión, una revelación. Y le dijeron, mira, quiero que vayas a ponerle las manos a Saulo. ¡Ah, Señor! Mire qué comunión que tenían con el Señor. ¡Ah, Señor! Ese tipo es cosa seria. Ese tipo lo cuelga uno. No, le dijo, no, ya lo tengo marcadito. Lo tengo sedita. No te preocupes. Ese va a ser usado por mí poderosamente. Sí, Señor, allá iba el discípulo, hermano. Y va y lo encuentra ahí ciego, literalmente. Y le pone las manos y ahí recibió la vista, hermano. Discípulo desconocido. Bien hubieran agarrado a Pedro, a Juan, a Jacob, a Santiago, a Felipe o a cualquiera de los que estaban ahí. Bien hubiera agarrado a él, pero no, agarró a ese discípulo. Quiere decir que Dios no anda mirando rangos cuando quiere glorificarse. Te puso a ti. Tienes que dejarte usar para que diga, bueno, Señor, yo no sé, pero yo voy a ir porque tú ya me estás apuntalando. Bueno, a todos los que hoy somos predicadores, siempre hubo un día en que nos invitaron a hacer la obra. A mí me dijeron un día, mira, estamos viendo tu potencial, estamos viendo tu responsabilidad, estamos viendo todo eso. Anda a aquel lugar a predicar. Digo, Dios mío, decía yo, amén. Amén, decía, pero no sabía qué iba a decir. Solo que cuando me paré, Dios mío, hermano, ya había leído la Biblia. Ahí empecé, dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo se me vienen a la mente pasajes de la Biblia? Aunque en la primera predicación hice un montón de popurrís, ¿verdad? De todo tipo, pero me salió todo, hermano. Ya después ya no quería bajarme. Entonces, había una compañía de cristianos. Y yo creo que esa compañía tiene que desarrollarse acá, hermano.
como también lo fueron otros discípulos, ¿no? Que hubieron en el nuevo pacto. Entonces, hagamos un alto. Yo voy terminando. Hagamos un alto para seguir en el camino de los principios apostólicos de los primeros creyentes. Fíjese en los primeros creyentes. Fíjese cómo eran ellos. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos afectar a nuestra generación. Proponte a afectar a alguien, a un familiar, a un amigo. Proponte, o a tu generación. Si eres padre, dice: yo voy a afectar a mi familia. No sé cómo, pero quiero que me ayudes a cómo afectar a mi mujer o a mi marido. Yo lo he convertido. Quiero ver cómo lo afecto. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo me use. Pero hágalo con esa intención de deseo, de querer. Señor, yo quiero afectar positivamente. Mire, a veces muchos van a ser afectados ni siquiera cómo hablas. Ni siquiera, mejor dicho, ni siquiera con palabras, sino viviendo. En otros casos, Dios te va a dar sabiduría para que te sientes con aquellos que están rebeldes a la palabra. Atienda a mi hermano acá. Nadie está mirando. Vas a afectar. ¿Me explico? Vas a afectar con tu conducta, con tu actitud. Porque hay momentos y esos momentos están viniendo con esta guerra que está pasando ahora allá en Israel, hermano. Nos están señalando. Hay una señal ahí fuertísima que no sé cómo introducirme. Estoy buscando la forma para introducirme, ¿verdad? Armando para introducirme, y tengo que hacerlo rápido porque las cosas están bien aceleradas. Por lo menos para sentarse con la familia y decir: mira, mi amor, la cosa es seria. Tal vez por no entendés mucho, no comprendés qué es escatología, qué es teología bíblica, pero quiero decirte que cuando a Israel está pasando algo, levanta la cabeza. Así se le dice: levanta la cabeza, la higuera, porque ese es el reloj y la segundera de Dios. Levanta la cabeza, porque esto está tan bien hecho de parte de Dios, tan bien hecho, que una cosa trae otra y otra cosa trae otra. Y mañana quizás le hablo un poquito porque me interesa a usted, pero habría que hablar con la familia. Habría que decirle: pongan atención, ojalá se pare el reloj, pero no veo que se pare tanto ahora. Y más está el pueblo de Dios en acción. Oh Israel, Dios mío, hermano, Dios mío. Por eso, prepárese, haga un alto. No ignore. Yo busco ahora estoy buscando la introducción, ¿verdad? Porque me interesa que los hijos espirituales puedan despertar. Porque es necesario incluso que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. A ver, Dios necesita marcar tribulaciones en nuestra vida para que hagamos un alto. Es decir, que estoy como estoy con mi vida espiritual. Como estoy. Porque esto es cosa seria. Claro, algunos por supuesto son nuevos en la iglesia. Otros no conocen muy bien la palabra. No conocen la palabra profética. Pero por eso estamos los que conocemos un poco.
o mejor dicho, los que conocemos lo suficiente como para alertar, mejor dicho. Yo conozco lo suficiente como para alertar, quizás no todo, pero sí conozco cómo viene ese rompecabezas armándose. Sé cómo va a terminar la historia, por lo menos del hombre, en esta era. Y cómo está terminando y cómo se está relacionando todo. Eso sí lo sé. Y estoy confiado plenamente en Dios, porque sé que Él nos levantará y tendrá misericordia de nosotros. Pero escúchenos de repente de Dios, ese que soltamos a este sábado en Paraguay, por ejemplo, hablando de los de repente de Dios. Esto es de repente, como cuando sorprendieron, como cuando se sorprendieron en las Torres Gemelas, como sorprendieron el viernes 7 a Israel, ¿no? ¡Wow! Hay que sorprender a Israel, hermano. Hay que sorprender a ese pueblo, porque es uno de los ejércitos más poderosos dichos por el mundo y más preparados de la tierra. Pero lo sorprendieron. Pero porque Dios lo permitió para alertarnos a nosotros de todo lo que viene. Porque Israel está en el punto profético. Está en el ojo profético. Y ahí tenemos que tener la mirada. Tremendo. Pero quiero ir terminando porque el tiempo se me fue. Entonces hagamos un alto para seguir el camino de los principios apostólicos. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos afectar a nuestra generación, a nuestra familia, a aquella persona que amamos. Por eso recuerden, Dios, más suave, Dios nos hizo nacer en esta generación para que afectemos a alguien positivamente. A alguien positivamente. Cierren sus ojos, yo he terminado. Oh Padre, úsanos, Señor. Úsanos. Danos sabiduría, ciencia, conocimiento, para ver cómo viene la otra movida tuya, Padre. Señor, tu Espíritu Santo en nosotros pedimos que fluya. Queremos discernir el tiempo que vivimos, Señor. Que no nos descuidemos. Orar, dice la Biblia, para que sea digno de escapar de las cosas que vendrán. Porque vendrán. Oiga, orar para que sea digno de escapar. Quiere decir que va a haber un escape. Y yo quiero irme en ese escape, hermano. No es que seamos escapistas, sino que sabemos que la palabra profética se está cumpliendo. Por eso usted que está viéndonos ahí, ponga atención. Levante su cabeza, téngala levantada, no ignore, porque estamos seguros que Dios está trabajando con su pueblo. Y aunque va a ser crucial, tremendo, pero sabemos que esa es la preparación para en un tiempo determinado dar a luz al anticristo, porque así será. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Si usted no ha recibido a Cristo, recíbalo. Y si no ha leído la Biblia, pues léala. Ahí está la respuesta en este libro que es el bestseller del mundo. Hoy más que nunca debemos de hacer. Por eso yo bendigo en gran manera a aquellos que están ahí. Pido que te glorifiques, Padre, en cada uno de ellos. Que visites, que des visiones, revelaciones, sueños, para que puedan despertar a este nuevo mover del Espíritu
En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido que te glorifiques, Señor, conforme a tu misericordia. Perdones pecados para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te pido que intervengas, que nos ayudes, que nos des discernimiento para vivir en esta edad, en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.